Hola, bienvenidos a nuestro episodio de nuestro video podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que parece técnico, pero en realidad es el diario vivir de cada persona que haya tenido un problema jurídico. ¿Cuál es el papel jurídico y funcional del abogado como operador de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos para evitar judicialización innecesaria? Suena pregunta de parcial, complicado, pero tranquilos, lo vamos a hablar entre amigos. Vamos a tocar temas importantes como lo es los mecanismos para la solución de conflictos, los arbitrajes, la conciliación, la ética y lo disciplinario. Lo haremos paso a paso para que lo podamos entender entre todos. Antes de meternos de lleno en el tema, me presento. Yo soy Diego Fernando Sánchez, estudiante de Derecho, apasionado por el tema procesal, todo lo que es con el acceso a la justicia y sobre todo esta temática de la descongestión judicial. Y yo soy Juan José Torres Molina. Me gusta mucho el derecho de familia, pero también los mecanismos alternativos porque es el diario vivir del derecho en nuestro país. Mi nombre es Juan Diego Bermúdez, también estudiante de Derecho, y me interesa mucho la ética y el derecho disciplinario, porque considero que si no tenemos en cuenta todos estos mecanismos, el derecho se vuelve simplemente una pantalla. Yo soy José Alexander Vanegas Ortiz, estudiante de Derecho. En el tema de arbitraje soy medio friki y soy de los Max del ámbito comercial. Yo pienso que los temas no deben siempre dirimirse en un juez estatal, sino también hay mecanismos de flexibilidad para conciliación y especializados. Listo, ahora sí entremos en materia. El tema que vamos a dialogar el día de hoy es con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel jurídico y funcional del abogado como operador de mecanismos pacíficos de la resolución de conflictos para evitar la judicialización innecesaria? Esto nos hace preguntar lo siguiente: ¿el abogado como tal tiene un papel para ser un conciliador y llevar acuerdos y tener la paz entre las partes, o simplemente va a ser siendo el abogado que va a estar llevando pleitos y judicializaciones a toda hora? Muchachos, yo arrancaría por lo básico. La norma que nos rige es la Constitución de 1991, que nos define como un Estado social de derecho. Y obviamente ahí están todos los mecanismos de conciliación, la negociación, el arbitraje, la conciliación. Pero esos mecanismos no funcionan solos, requieren de nosotros, los abogados. Exacto. Y ahí es donde entramos a jugar dos papeles importantes. El primero como apoderado o asesor y el segundo como operador judicial. Es allí donde tenemos que hacernos dos preguntas. La primera, ¿cuál es nuestro rol en esta temática? O segunda, si nosotros somos unos facilitadores o en su defecto somos personas que entorpecen el procedimiento. Muchachos, y eso no es solo un rol bonito, es un rol jurídico. El Código Disciplinario del Abogado nos habla que debemos prevenir litigios y facilitar más la resolución de conflictos. Ojo, esto no es un plus, es un deber profesional hacerlo. Es decir, para aterrizarlo y lo puedan entender claramente, si yo tengo un litigio y puedo ver y observar que este puede tener una conciliación y lo puedo solucionar previamente antes de llevarlo a estrados, lo debo hacer, porque es mi deber como abogado. No simplemente por intentar cobrar honorarios lo voy a llevar a un pleito sin ser necesario. En una primera fase, el abogado como conciliador de paz, a mí me da a pensar el abogado como un traductor. La gente le llega a uno a la oficina queriendo que acabe con la persona con la que va a demandar. Quiero quitarle todo, quiero que se vaya para la cárcel y demás. El abogado debe actuar como un traductor en el sentido de que debe coger las normas y expresarlas de tal manera que pueda en primera fase hacer una conciliación. Así es, o sea, el tema no es que simplemente vayamos y asesoremos a la persona en el tema de que solamente vamos a demandar y vamos a tener las medidas cautelares y vamos a desgastar todo el aparato judicial y vamos a llegar en estas medidas y cuestiones. O sea, totalmente este desgaste tenemos que demostrarle, decirle y darle a entender de que esto puede llevar mucho tiempo, muchos años inclusive. Y allí es donde entra a jugar un papel importante y podemos llevar la alternativa a los mecanismos de resolución. Podemos ofrecer una vía que sea mucho más efectiva y que tenga un tiempo más reducido para su implementación. Bueno, yo estoy de acuerdo con Diego, porque ahí es donde entra la parte funcional del abogado, o sea, el administrador de riesgo jurídico realmente. O sea, nosotros como a veces demandados o demandantes, debemos saber cuál es el escenario más eficiente y eficaz que se debe alternar en cada situación, ¿cierto? Como última opción, nosotros siempre debemos entrar en controversia con las partes, ¿cierto? No entrar de una vez ante una demanda, sino primero
tener esa oportunidad de conciliar y que la demanda no sea la primera redacción. Yo estoy de acuerdo con eso, estimado. Sin embargo, tenemos que tener claro que cuando se vulneran derechos fundamentales o hay violación de los derechos de los niños o de las madres, ahí sí el abogado tiene que entrar a litigar con toda, porque hay cosas que no se pueden negociar. Tenemos que tener claro y como abogados diferenciar qué se puede negociar, qué se puede entrar a debatir y qué se debe litigar directamente, porque nuestro deber también es defender los derechos de nuestros clientes y nuestros usuarios. En temas de conciliación como el mecanismo estrella, pues ustedes saben que en todos los haberes del derecho, en familia, en laboral, siempre se debe empezar por la conciliación. Nosotros sabemos que inclusive hay algunos procesos que si no hacemos eso como prerequisito, entonces el juez ni siquiera nos recibe la demanda. Claro, y ya pues digamos que el mecanismo está establecido. Podemos estar en dos fases, en que simplemente vamos a utilizar el mecanismo de conciliación como por quemar esa etapa para poder surtir el efecto y entrar a la demanda, ¿cierto? Pero ese no es el deber ser o la razón, es realmente implementar esta medida establecida que nos puede ayudar, como ya lo he tocado, en un tema de reducción. Pero no solamente eso, sino que este mecanismo va a ayudar a la descongestión judicial de todo el aparato judicial. Es algo que debemos implementar de esa manera, no simplemente lo podemos ver como un prerequisito para poder entrar a lo que es la demanda. Tenemos que realmente agotarlo y la vía con toda la ética y con toda la responsabilidad del caso. Bueno, y cuando el abogado ya no hace, no ejerce en ninguna de las partes, sino ejerce como conciliador, tiene que ser neutral, ¿cierto? Tiene que ser muy neutral, porque el abogado no puede como conciliador aprovecharse de pronto la ignorancia de alguna de las partes. Inclusive tiene que estar hablando con el otro abogado también inmediatamente. Obviamente, o sea, pero lo que me refiero y a lo que quiero que vaya al punto es que tiene que ser neutral, ¿cierto? O sea, una cosa es que sea abogado y sepa de la normatividad y de la jurisprudencia, y otra cosa es ya ejercer un papel como conciliador, donde tiene que tener todo muy claro, tanto para la parte que está conciliando como para la otra parte que es la que se llama conciliación. Entonces, hay una línea muy delgada en ese tema, entonces toca tener muchísimo cuidado con esa situación cuando ya el abogado ejerza como conciliador. Es que hay una línea muy delgada que la gente cree que cuando tiene un problema, un pleito, lo primero que dice es vaya demande, monte una demanda, denúncielo, acuda al aparato judicial. Nuestra labor es muy importante porque nosotros que conocemos de las leyes y entendemos mucho sobre ya todas las problemáticas y todo lo que desencadena en llevar ese tipo de situaciones, en que hacerle entender al cliente que no es simplemente demandar, porque eso nos puede tomar mucho tiempo, 2, 3, 4, 5 años dependiendo del proceso. Yo recuerdo cuando estábamos en el consultorio que llegaban las usuarias pidiendo que querían demandar al padre que no aparecía porque querían que respondiera por los alimentos, y uno les intentaba explicar que primero llegáramos a una conciliación, intentar dialogar con el padre, ver cuál es la situación económica que él tiene, y esa labor es la que tiene uno como abogado, darle a entender a ella que también hay alternativas y mecanismos que le pueden ayudar a ella a solucionar y gestionar toda esa situación más rápido, pronto, más eficaz, porque si entramos a una parte litigiosa, eso se nos puede extender mucho tiempo, y aquí hay que tener en cuenta que la prioridad es el menor, que necesita tantas atenciones. Doctor, y estamos de acuerdo. Acuérdese que no es un plus lo que uno tiene, sino es un deber profesional. Llegar siempre a un acuerdo objetivo. Claro que sí, por eso es que la función del abogado es híbrida. Tiene que tener un conocimiento técnico para conocer las leyes, pero también tiene que ser humano para entender y leer las posiciones de las personas, y a la final, con el proceso de conciliación, tratar de acabar con los miedos entre las partes y llegar a una solución que les sirva a los dos. También eso juega en el papel de, como ya lo han tratado, el desconocimiento de la comunidad. Ellos simplemente ingresan, entienden o piensan de que vamos a hacer o van a llegar a una demanda. Por eso es que cuando encontramos a los usuarios en nuestras prácticas, en lo que es el centro ya de conciliación, ellos ya van con la mentalidad de que en ese momento van a irse a demandar a la persona, más no que van a llegar a un diálogo
asertivo o efectivo, ¿cierto? Pero también entra a jugar un papel muy importante las habilidades del abogado, las habilidades blandas. Una persona que sepa escuchar, que se sepa expresar, que sepa hacer las cosas de la debida manera. Pero si es un abogado que entra ya con un sesgo y que de pronto, porque es padre o madre, ya entra con ese sesgo de que voy a proteger al menor, entonces ya realmente lo que es esta herramienta de la conciliación ya se va a ver afectada desde un principio. Es lo que hablábamos hace un momento, que es una línea muy delgada. O sea, uno debe entrar objetivamente y ser neutral para ninguna de las partes. Y todo eso nos lleva pues, a una incógnita, ¿cierto? ¿Realidad o idealismo? O sea, nosotros podemos ser críticos. Suena muy bonito decir que el abogado es operador de paz, gestor de acuerdos, administrador de riesgos, pero en la práctica no siempre se es así, ¿cierto? Muchísimos abogados seguimos siendo comerciantes del pleito, doctores. O sea, esa es la triste realidad de nuestra carrera. Claro, a veces preferimos el litigio para ganar el dinero que no ganaríamos con la conciliación. Sí, no, estimado, que acá hay una cosa que hay que distinguir muy claramente que tiene que tener un abogado. El abogado es persona, es ser humano, tiene familia, tiene amigos y tiene que tener la capacidad de alejarse de todas esas situaciones para poder desempeñar su papel profesionalmente. Es curioso que uno como abogado, siendo un estudiante de leyes, tiene que tener un papel como importante como de psicología para poder entender cómo funciona la mente del cliente que uno está atendiendo, cómo lo va a llevar, cómo lo va a abordar, en realidad qué es lo que él quiere, cuáles son sus intenciones, porque tenemos que tener la capacidad de darle claridad y darle celeridad a lo que él desea, porque nos podemos quedar enfrascados en simplemente darle gusto al cliente sabiendo que nosotros que tenemos los conocimientos sabemos por dónde se debe redireccionar las cosas y cómo darle ese manejo a esa persona para poder llevarla adecuadamente a que cumpla su objetivo final. Yo creo que muchos abogados han perdido negocios también porque resulta que hay clientes que llegan como diciéndole al abogado qué es lo que quieren que haga. O sea, acabar con la contraparte y no permiten la conciliación. Inclusive hay personajes que cambian de abogado muy fácilmente creyendo que este abogado no me sirve porque no es un abogado agresivo. Porque no hace lo que usted quiere. Exactamente. Sí, no, llegan con esa sed de venganza, con ese rol de querer agobiar y agotar a la otra parte por la situación sucedida, sea por un divorcio, sea por un menor, sea por alguna cuestión. Ellos tienen que tener en cuenta, o allí es donde entra a jugar un papel muy cierto nuestra ética como tal, ¿cierto? El código disciplinario. Y es evitar lo que ya hablaba desde un principio, estos litigios innecesarios. O sea, nosotros no podemos promover o alentar a la persona para que siga con esa sed de venganza, que vaya a hacer sino lo que realmente necesita en ese proceso. Si es un proceso, no sé, de aumento de cuota alimentaria, lo que vaya a realizar es asesorarlo para que sea realmente efectivo, más no para llegar a lo que su ser o lo que su ego quiere llegar al final. Oh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted, doctor, pero seamos realistas. Acá muchísimos abogados dependemos directamente del litigio, de la demanda. O sea, ese es el sustento de nuestras profesiones, la demanda. Sería muy bueno, pues, adoptar o que adopten unas tarifas que estipulen unas tarifas necesarias, pues, para el tema de conciliación. Porque entonces, yo concilio y se concilia, pero los honorarios de nosotros, ¿dónde quedan? O sea, los honorarios de nosotros se van a ver reflejados en el litigio, en la demanda. Porque no está estipulada, pues, las tarifas de honorarios para nosotros en el tema de conciliación. Sin embargo, estimado, a pesar de que comparto su posición, que obviamente nuestra profesión tiene que tener una retribución, también creo que nosotros tenemos un papel importante en la sociedad, que no simplemente todo puede ser dinero, porque también hay gente que no tiene los recursos, no tiene la suficiente capacidad económica para poder pues llevar ciertos litigios que en realidad entraron en ellos y le enfrascaron. Y también creo que dentro de nuestra profesión podemos especializarnos en familia, civil, administrativo, penal, pero siento que tenemos que tener una parte como de ayuda a la comunidad, de poder dar nuestro aporte social
que le permita también a las personas poder tener acceso a este tipo de apoyos que nosotros prestamos. Porque independientemente de que tenga una retribución económica, también es nuestra oportunidad de devolverle algo a la sociedad que tanto nos ha dado. Sí, y ahí yo veo una cosa más, pues, como para controvertir un poco, y es que la reputación también es capital. Si uno saca los casos rápido, aún conciliando, seguro, la gente que más le va a llegar son todos los que le recomiendan a uno esos clientes que salieron satisfechos con la conciliación. Es decir, que no siempre el tema es monetario, también es de ganar el incentivo de tener muchos casos ganados y tener muchas personas que nos recomienden a nosotros. Claro, es el prestigio profesional. Por ejemplo, ahí estamos hablando muy bien el tema de la mediación, la conciliación, pero en donde sí podemos de pronto capitalizar más es en el tema del arbitraje, en donde ya entramos con temas ya tanto de personas naturales como personas jurídicas. Ahí ya se empieza a ver un poco más el área contractual y cómo el abogado entra a conciliar estas disputas comerciales que se presentan de pronto entre las empresas, la sociedad, las diferencias. Y ahí el arbitraje ya tiene una diferenciación Ahí sí hay monetaria. tarifas, ahí sí hay tarifas, Claro, efectivamente. claro, ya hay más Yo los invito a todos nosotros y a quienes nos están viendo el día de hoy a que invirtamos en el curso de conciliación que hacen en la Cámara de Comercio de Pereira. Vale 1.500.000 pesos y con esas tarifas que nos sacan ahí, en 2 o 3 casos recuperamos la inversión y tenemos otro campo de acción importante. No, es totalmente interesante ese tema y capacitarnos y tener las herramientas necesarias para poder ser un mejor conciliador como tal. Es totalmente considerable poder invertir en nuestra propia capacitación, en nuestra propia educación para ser así un mejor, no sé, garante de ese mecanismo. Porque allí es donde vemos reflejados de que si nos tomásemos en serio nuestro rol como abogados, como conciliadores, no existiría tanta congestión judicial como existe ahorita mismo. Entonces podríamos ayudar a que la justicia no se viese tan colapsada como se ve hoy en día. Pues a mí me parece interesante el arbitraje, aunque el producto final siempre va a ser un operador de paz, el abogado. Porque si bien es cierto, adoptamos el tema de arbitraje, siempre nos vamos a ir a un laudo, y el laudo siempre va a ser un conflicto, ¿cierto? Van a tomar una decisión final. Entonces, hay una parte que siempre se va a ver afectada. Sin embargo, estimado, ahí el abogado puede tomar dos roles importantes. Puede estar como apoderado de la parte o también puede estar como representando como tal el arbitramiento. Pero siempre se va a ver un desgaste judicial. O sea, si Lo que pasa, Dani, ¿sabes qué es? Que nosotros, si nos vamos a arbitraje, antes tenemos la herramienta también de la conciliación. Porque si conciliamos antes del arbitraje, ni siquiera se instala el estrado, ¿sí? Y eso, pues, obviamente también va a ser muy benéfico para que podamos sacar casos adelante. El tema de eso que tenemos que tener muy en cuenta, que de pronto esta figura sea un poco divulgada, es que el árbitro entra a ser como un juez, ¿cierto? Esto es un escenario menos perjudicial que lo que es, digamos, o como se viene a ver el desarrollo en lo que es la jurisdicción ordinaria. Aquí se brindan muchos otros espacios que pueden ayudar que esta conciliación se dé, porque los espacios realmente son más amplios, no son unos espacios tan conflictivos como se puede dar en lo que es la jurisdicción ordinaria. Pero hablemos un poquito como estudiantes. ¿Ustedes creen que la universidad sí nos está formando a nosotros en ese camino? pues yo creo que nos está dando unas bases, tanto como una formación como tal, no, pero unas bases que de pronto son necesarias y nos ayuden a comprender un poco los procesos de conciliación, arbitraje, de operadores de paz. Pero como tal que profundicemos en el tema, yo creo que es mucho Todavía estamos cortos. esto yo creo que lo da la experticia, la experiencia, ¿cierto? Cada uno, sí o sí, nos tenemos que adoptar al proceso que nos toque y asimismo poner en práctica estos pilares que nos da la universidad. Sí, pero como tal, Yo creo que la universidad, como en toda la carrera de pregrado, nos da las bases en general de todo. Aquí los mecanismos de resolución de conflictos es una especialización para alguien que le guste mucho tener esa, pues que tenga esa habilidad y que quiera atender este tipo de casos.
Yo creo que acá el abogado tiene un papel importante porque la decisión o el desarrollo que tenga este tipo de conflictos tiene el peso de una sentencia. Entonces, el hecho de que no se lleve directamente al litigio, pero sí se resuelva por una vía de conciliación, también hay que tener una responsabilidad. Y yo considero que este tipo de procesos hay que especializarse, porque tenemos muchos temas que hay que conocer a profundidad para poder darle a los usuarios una buena atención. Yo considero de que sí, bien es cierto que nos están dando unas bases de un tema que es muy amplio. En los escenarios prácticos sí hemos podido, digamos, tener ese acercamiento y realmente, no, aunque la profundización y el conocimiento de ello no sea tan amplio, es muy satisfactorio llegar a un cierre de una conciliación, de que realmente se pueda fijar una cuota de alimentos, de que realmente se puedan fijar un horario de visitas, de que las partes entren siendo enemigos pero salgan siendo amigos. Realmente la finalidad de esto en los escenarios prácticos sí puedo decir que es satisfactorio. Cerremos esto, Juan. Sí, yo creo que le hemos dado ya muy buen tema a nuestros espectadores. Hemos tocado temas importantes como el arbitramiento, la conciliación, el deber ético de los abogados y cómo no caer en litigios innecesarios. Creo que les hemos dado unas buenas bases a nuestros oyentes para que entiendan un poco este tema que es tan importante para la resolución de conflictos. Entonces hay que tener en claro cuál es el papel o el rol del abogado dentro de lo que es todo este mecanismo de solución de conflictos. Entonces debemos tener en cuenta 5 aspectos importantes: asesorar con honestidad, participar activamente en las audiencias de conciliación, ejercer como tercero neutral, desarrollar habilidades blandas de escucha, de poder expresarse y honrar la ética profesional sobre todo. Brutal esa conclusión, Diego. Qué bien. Pues muchas gracias a quienes nos escucharon. Hasta otra nueva oportunidad. Hoy estuvimos con Diego Fernando Sánchez, Juan José Torres, Alexander Vanegas y yo, Juan Diego Bermúdez. Sabemos que es un tema muy denso, pero lo quisimos dar a entender de la manera más clara para que ustedes puedan entender cómo resolvemos conflictos sin matarnos en el camino. Compártanlo, coméntelo y discútalos con sus profesores. Hasta un próximo video podcast.